todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Qué linda es tu palabra, Señor. Mi tema de hoy van a ser los beneficios que tenemos con el Señor. Porque tenemos muchos beneficios, déjeme decirle. La tendencia de cada uno de nosotros es ser olvidadizos. El trabajo, la familia, llevar a los hijos a la escuela, estar a cargo de un ministerio. Muchas veces la vida es muy ajetreada y se nos olvidan muchas veces las cosas. Especialmente, aunque suene difícil, se nos olvidan las cosas buenas. Que lo malo. Como por ejemplo cuando nos ofenden. Cuando alguien nos hace daño y nos mira mar afuera, aquí mismo en la iglesia, en el trabajo, con nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa. De eso sí nos acordamos mucho. De algo que ocurrió hace 10 años atrás, todavía 10 años después estamos sacando los trapitos al sol. Porque nos acordamos siempre de lo malo cuando no debería de ser así. Pero hay muchas personas que nos han hecho bien. Y eso no se nos puede olvidar. Por ejemplo, nuestros pastores nos hacen bien en traernos palabra los domingos. Y hay que decirles gracias, pastor, por esa palabra que el Señor está poniendo por medio de usted. Por ejemplo, hay que recalcar las cosas buenas. Yo tengo que recalcarle a mi papá que me enseñó a ser un hombre justo. Me enseñó a ser un buen esposo, un buen papá, un buen proveedor. Ejemplo, mi mamá me enseñó a ser un hombre de Dios, a aprender a amar a Dios y a trabajar incansablemente por su obra. Los hijos muchas veces hacen cosas y se las sacamos a cara, cuando no debería de ser así. Deberíamos decir las cosas buenas que ellos hacen. Las cosas buenas, ver a nuestros hijos aquí pertenecer al grupo de danza, Bless to Bless. Eso le tenemos que recordar a nuestros hijos, lo bien que lo han hecho, lo lindo y hermoso que se ven adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos que enfocarnos en las cosas buenas y dejar lo malo y lo no positivo y lo que nos afecta a un lado. En la vida espiritual también muchas veces nos pasa lo mismo. Muchas veces no avanzamos, como decimos los puertorriqueños, no arrancamos, no damos un paso al frente por este problema. Nos quedamos estancados espiritualmente, porque se nos olvida lo bueno y nos acordamos de lo malo. Aleluya. El Salmo 103, 1 al 5. Este salmo nos recuerda la importancia de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Antes de ir a esos propósitos, antes de ir a estos beneficios, debemos de analizar estas necesidades, porque todos tenemos una necesidad. Primero, necesidad de analizarnos a nosotros antes de juzgar a los demás. Necesidad de decirnos o exigirnos a nosotros mismos, y esto es muy importante, necesidad de decirnos y exigirnos a nosotros mismos que deberíamos de adorar a Dios, servirle y acercarnos a Él al 100%. Tenemos la necesidad de reconocer que Él quiere y necesita adoración de nuestra parte. Tenemos que tener la necesidad de reconocer primordialmente de que Él es santo.
David, por el medio de este salmo, nos recuerda los beneficios que tenemos con Dios. Primer beneficio: perdona tus iniquidades. Recuerda todo. Recuerda ahora mismo, en este momento, recuerda todas las veces que le has fallado al Señor. Recuérdala, aunque sea doloroso, todas las veces que le has fallado al Señor. ¿Y qué pasó? A pesar de todo lo que le fallaste, Él te perdonó. Aleluya. Salmo 32, 1. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Cierra los ojos. Cierra tus ojos. En aquel momento en que Jesús estaba crucificado en esa cruz, tu vida iba rumbo al precipicio y a la condenación. Pero ¿saben qué? Él murió por ti, por mí, y Él murió por tus pecados. Te adoramos, Señor. Por eso, puedes abrir tus ojos. Por eso, lo que usted ve aquí, por eso usted está aquí, porque Él lo quiso. Vamos a darle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Si no fuera por Él, no estuviéramos gozándonos de esta hermosa iglesia, de este hermoso grupo de adoración, de este hermoso grupo de danza para el Rey. Te adoramos, Señor. Segundo beneficio: Él sana tus dolencias. Él sana tus dolencias físicas y tus dolencias del alma. Jesús dijo en Isaías 61:1: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aleluya. Por medio de Jesús, hermanos, sanamos heridas de abuso, palabras que nos hieren. Tenemos sanidad física, tenemos sanidad espiritual. Sanamos traiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aleluya, solo por su sangre preciosa. Tercer beneficio, está en el versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida. Presten atención a esa palabra, rescata. Muchas veces hemos estado en situaciones donde no sabemos qué hacer, ni sabemos qué es lo que va a pasar. Situaciones económicas, pérdida de trabajo, muchas veces privados de nuestra libertad. Situaciones con la familia, nuestros hijos. Enfermedades que nosotros o algún familiar hemos tenido. Por todo esto hemos pasado y estamos en el hoyo, pero Dios nos da la mano y nos rescata. Aleluya, aleluya. Cuarto beneficio: el que te corona de favores y misericordias. Él te ha dado favores inmerecidos. Inmerecidos, cuando aún no nos los merecemos. Ahí Él está. Te adoramos, Señor. Recuerda que muchas misericordias Él ha tenido contigo. Conmigo ha tenido muchas, pero muchas misericordias. Gracias, Señor. Recuerda que Él ha sido infiel. Le ha sido infiel muchas veces, aunque suene doloroso, pero Él ha permanecido fiel. Te adoramos, Señor. A pesar de todo esto, Él te corona de favores y de misericordia. Quinto y último beneficio, ahí en el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Solo Él es el que provee, el que te hace fuerte, el que te llena de bendiciones
cada día. Aleluya. Importante. El propósito de Dios con estos beneficios y favores es rejuvenecernos como el águila. Muchas veces nos llega el desánimo, la vejez espiritual, nos enfriamos, pero Él nos promete rejuvenecernos como el águila, dándonos plumaje nuevo para que nos remontemos en las alturas y volemos muy alto. Te adoramos, Señor. Póngase de pie. Vamos a leer Isaías 40, 30 al 31. Léalo conmigo. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan levantarán alas, correrán, caminarán, aleluya, y no se fatigarán. Aleluya, un aplauso al Señor. Hermanos de Casa de Rey, hay necesidad, quédate de pie, hay necesidad, una necesidad grande de no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Si deseas ser un cristiano, un hijo de Dios, rejuvenecido y dispuesto a triunfar, háblale a tu alma y a tu corazón y recuérdale lo que Dios ha hecho por ti, lo bueno que el Señor ha hecho por ti. Dígale, Señor, eres bueno, eres bueno, eres bueno. Y digámosle nuevamente, como dice el Salmo 103:1, bendice alma mía Jehová y bendice todo mi ser tu santo nombre. Aleluya, Dios le bendiga, hermano. Aleluya. Aleluya. Santo eres, Dios Todopoderoso. Primero hablamos de las bendiciones de Dios, entendemos los beneficios de servirle, de aceptarle como Dios y Salvador. Pero para llegar ahí hay que pasar por un proceso. Y el tema que yo les vengo a traer es un tema que yo considero de vital importancia en la vida cristiana, porque eso o hace que te acerques al Señor o hace que te apartes de Él. Eso está en ti. El sufrimiento del cristiano. Es un tema que yo considero un poco delicado y hay que tomarlo con pinza, como decimos los boricuas. Amén. Por favor, si pudieran acompañarme en las escrituras y ponerse de pie en Primera de Pedro 2, 21 al 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 25. Amén, si lo tienen. Amén. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Amén. Me quiero enfocar en ese versículo 21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primero, en nuestra causa de hombre, nuestra forma de hombre, el sufrimiento nos rodea a diario. Amén. Tenemos que abrazarlo como seres humanos, porque tenemos que reconocer que este sufrimiento que padece el hombre es producto de nuestras acciones como seres humanos. Sabemos que Dios nos creó en un mundo perfecto. Dios nos creó en el Edén, trajo a Adán, trajo a Eva, seres perfectos creados directamente por Él. Quisieron ser semejantes a Dios, quisieron ser iguales a Él, desobedecieron,
cayeron. Y en Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tú siembras lo que cosechas. Así que no nos debemos impresionar por todo lo que está sucediendo a nuestros alrededores, porque sabemos que la palabra del Señor se cumple al pie de la letra y nada queda omitido. Pero estamos aquí porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Amén. Dios nos dio un segundo chance. Amén. Y tenemos que aprovecharlo porque no hay muchas segundas oportunidades en nuestra vida. Otro punto. El hombre natural, nosotros, y el hombre cristiano también, tienen la tendencia de atribuir situaciones a Dios, las cosas que pasan. Muchas veces escuchamos, Dios mío, ¿por qué permites que pase esto? O ese es el diablo, ese es Satanás que quiere que yo pase por esto. O ese es Satanás que está haciendo que esto suceda. Y no nos miramos a nosotros mismos, no miramos en el interior. Miramos al exterior, miramos a los alrededores buscando qué culpar. Cuando realmente tenemos que hacer así. Porque muchas veces somos nosotros. Interesante que las personas que tampoco creen culpan al Señor. Uno les lleva el evangelio y no lo quieren aceptar. Y pasa algo y culpan a un Dios que todo lo crea, que todo lo puede. Interesante, ¿cierto? Pero nosotros como cristianos tenemos que tener otro punto de vista. Tenemos que mirar hacia el sufrimiento de una manera distinta. Y nosotros como cristianos sufrimos también. No somos exentos de tal sufrimiento. Muchos de nosotros padecemos de muchas situaciones. Problemas con los hijos, matrimonio, familiares, problemas de salud, innumerables situaciones. Pero aquí la pregunta sería, ¿cómo yo enfrento el sufrimiento? ¿Cómo yo lo soporto? Porque el que seamos cristianos no es que hacemos, se va el sufrimiento. O Señor, el sufrimiento llévatelo y se va. Porque eso no es así, todavía. Muchas veces sufrimos por razones desconocidas, a veces sufrimos por consecuencias de nuestras acciones, como mencioné anteriormente. Y les quiero traer dos ejemplos ahora, a Job y a Pablo. Job no comprendía la razón de su sufrimiento y le dice a Dios, Job no dice, Señor, yo no he pecado, Señor, yo soy perfecto, porque sabemos que Dios mismo dice, que Dios le dice a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto, apartado de mal, temeroso de Dios, sino que deja que Satanás se acerque a su vida, que toque sus bienes, que toque su vida, pero que no lo mate. Y Job, cuando se encuentra en esa situación, le dice, Señor, hazme entender en qué he errado, hazme entender en qué te he fallado, hazme entender en qué he pecado. Y sabemos que luego de ese proceso, luego de contender con el Señor por 42 capítulos, si no me equivoco, reconoce que Él es vil y que no tiene derecho a contender con el Omnipotente. Hasta que en Job 42:5, me fascina, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco en polvo y en ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job comprendió que él no merecía nada del Señor. No merecía que Dios lo sacara de ese sufrimiento. No merecía que Dios le multiplicara los bienes. Porque nosotros en nuestra condición de humanos no merecemos nada de Dios. Ahí viene el término de gracia. Dios nos da por gracia la salvación. Dios nos bendice por gracia. Dios nos restaura por gracia. Dios restaura tu matrimonio, restaura tus hijos, restaura tu hogar, tus finanzas por gracia. No es que lo merecemos. Job no tenía que arrepentirse de ningún pecado, sino que tenía que arrepentirse de las alegaciones de injusticia contra Dios. Luego de todo esto, sabemos la historia, Dios lo estableció nuevamente y multiplicó todo lo que tenía. Lo que Satanás pensó que era para mal, Dios lo utilizó para bien. Dios utilizó a Satanás como lija para pulir a un diamante. Amén. En el caso de Pablo, diferente a Job, conocemos la historia también. En Hechos capítulo 9, el que lo quiera leer. Él sí había pecado contra Dios al perseguir a los cristianos, ya que él pensaba que eran herejes y blasfemos, porque conocía muy bien la ley de Moisés. Vemos como en Hechos capítulo 9, el Señor se le aparece y transforma su vida por completo. Tomó 3 días el proceso. 3 días, que estuvo ciego, sin ver, sin comer, sin tomar agua.
quien era el mayor perseguidor de los cristianos en ese momento, se llegó a convertir en el mayor predicador del Nuevo Testamento. Vemos en el versículo 16, me fascina, versículo 16 del capítulo 9, es cuando el Señor va donde Ananías, se le aparece y le dice a Ananías, en visión le dice, ve allá en la ciudad de Damasco, en la calle derecha, en casa de Judas, hay un hombre que se llama Saulo. Y Ananías sabía quién era Saulo, y Ananías le dice, Señor, pero yo, ir allá. Pero le dice el Señor, ¿no has escuchado todo lo que Él le ha hecho a los santos de Israel? Ananías le dice al Señor, ¿no has escuchado todo lo que Él le ha hecho a los santos de Israel? Y la respuesta de Dios a Ananías es, ve, porque instrumento me he escogido para llevar mi palabra delante de reyes, de gentiles y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a Él cuán necesario le es padecer por mi nombre. Amén. De antemano ya el Señor le estaba dando un como decimos nosotros, que iba a padecer por causa del nombre del Señor. Y quiero que me acompañen aquí en el capítulo de 2 de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 30. No lo tienen que buscar, yo se los voy a leer desde aquí. Aquí vemos como un overview de las cosas que pasó Pablo, que yo estoy seguro que aquí no están todas, pero de las que pasó comienza en el versículo 23. Pablo está diciendo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Amén. Y ahí lo estamos viendo las veces que se tuvo que escapar de las ciudades, que una serpiente lo picó y por poco muere, ¿verdad? Y vemos que Pablo abraza ese sufrimiento que le estaba pasando, cómo padecía. Y dice que sobre todo su preocupación eran las iglesias. No eran las cosas que le estaba pasando, no era, Señor, pero estoy llevando el evangelio, ¿qué es esto? Él se preocupaba por las iglesias y sabía que ese proceso tenía que ocurrirle. Si vemos todo el Nuevo Testamento, no vemos que Pablo se cuestiona en ningún momento por qué le está pasando eso. Porque yo estoy seguro que él lo sabía. Él lo sabía. Pablo tenía los ojos puestos en Cristo Jesús en todo tiempo y en todo momento. Él tenía algo en su corazón presente a cada instante. Y en Romanos 8, 16 al 18, vemos donde él tenía su vista fijada. El Espíritu mismo, dice Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, y enfóquese aquí hermano, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén, amén y amén. Cuando llegue nuestro momento de enfrentar una prueba, una situación que nos causa sufrimiento, debemos poner nuestra fe y nuestro sufrimiento en manos del Todopoderoso. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, quien nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El sufrimiento en nuestras vidas tiene muchos propósitos, como mencioné antes. Esto no ocurre por casualidad o por error. No es que a Dios se le pasa, no es que a Dios se le olvida, no es que Dios tiene muchos cristianos y se le pasa uno que otro. Dios sabe por qué pasan esas cosas. Nosotros como siervos del Señor tenemos que tener claro que el Señor es quien cuida de nuestras vidas, como dice el Salmo 91. El que habita la abriga del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Amén. Este es el punto que más me gusta y a muchos de nosotros no nos gusta. A mí no me gustaba antes. Y la primera vez que yo escuché sobre ese versículo, yo estaba en mi entrenamiento militar. Y Jaime me envió una carta.
donde tenía ese versículo. Y es Hebreos capítulo 12, verso 11, donde dice que al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Tenemos que ejercitarnos en la disciplina, nos guste o no. Y la disciplina se aplica a muchas áreas. Puede ser que yo no ore, no lea mucho la Biblia, o no la lea para nada, no le hable a otros de Cristo, cuando esa es nuestra misión como cristianos, es equiparnos y enviar. Amén, pastor. El Señor también utiliza el sufrimiento como un puente para acercarnos a Él. A través de la historia podemos ver que el hombre se acerca a Dios cuando se encuentra afligido, sufriendo y padeciendo problemas en diferentes áreas de su vida. Probablemente nunca he conocido a alguien, personalmente nunca he conocido a alguien que se haya acercado a Dios teniendo riqueza, viviendo una vida placentera, que eso es temporal. Eso no dura para siempre, eso perece. La palabra del Señor es la que permanece. Dios también prueba nuestra fe a través del sufrimiento y de las pruebas. Pedro nos dice que nuestra fe será probada como el oro por el fuego. Que aunque el oro perece, la fe no. Ahí es donde el Señor conoce de verdad si tu fe está firme, si tu fe es verdadera. Que Él ya lo sabe. Es para que nosotros lo veamos y nos demos cuenta de dónde estamos parados. Y a la vez durante ese proceso vamos creciendo espiritualmente y desarrollando un carácter semejante al de Cristo, quien se mantuvo firme durante el camino al Calvario. También desarrollamos la capacidad de comprender a otros, de consolarlos, aconsejarlos y darles apoyo, sean creyentes o no. Aquí desarrollamos la habilidad de mantenernos firmes durante el sufrimiento con el hermano como familia en Cristo. El enemigo tendrá menos oportunidad de atacar al que está débil, así que diga el débil, fuerte soy. El Señor permite que vivamos situaciones que a veces no las entendemos. Pero ¿qué pasa? Nosotros como cristianos tenemos la habilidad de acercarnos a Él. El Señor nos levanta y nos restaura. Y si vemos a un hermano que está pasando por lo mismo que nosotros pasamos, o una situación similar, tenemos las experiencias para acercarnos a Él. Tenemos las experiencias para hablarle. Yo estoy leyendo un libro de C.S. Lewis que se llama Mero Cristianismo. Se los recomiendo. El libro cristiano. Y él tiene una frase que dice: el hombre que tiene una experiencia no es siervo del que tiene una opinión. Así que nosotros los que tenemos experiencia, que hemos pasado por distintas situaciones, hagamos nuestro trabajo y ayudemos en las escuelas, en los trabajos, en la familia, en el hogar. Yo estoy seguro que cada uno aquí de nosotros tenemos, aunque sea un familiar que no conoce de Cristo. Tenemos un familiar que está rencoroso con el Señor y se apartó. Tenemos un familiar que está necio y no quiere escuchar de la palabra. Es posible acercarnos a Él. No hay que hablarle directamente, sino con nuestro testimonio. Hay gente que personalmente me ha dicho a mí: ¿cómo rayos tú te levantas de nuevo después? La respuesta es esa. Yo no sé cómo lo hago tampoco, pero el Señor lo sabe. Dios también usa el sufrimiento para cumplir su plan de la misma manera que utilizó a José en Egipto. Sabemos la historia también. Y que él mismo reconoció al decir a sus hermanos, cuando José de Egipto le dice a sus hermanos: vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios utilizó a José para mantener con vida al mundo entero, al mismo que lo hizo con Noé, capítulos 6 y 7 de Génesis. Dios le dio otra oportunidad a la nación entera, al mundo entero. Y estamos aquí de nuevo. Pero quiero traerles aquí un punto importante. Esto es bien, bien importante. Y es que como cristianos quiero que tengan en mente que nuestra vida debe servir de testimonio a los no creyentes. Ellos tienen que ver a través de nuestra vida que nuestros tesoros no están en la tierra, sino en los cielos, donde también está nuestro corazón. Nadie puede venir a mí con este evangelio, y muchos lo conocemos, el evangelio de la prosperidad. Hay que tener mucho cuidado. Hablamos de las bendiciones, y sí tenemos bendiciones, sí tenemos beneficios de acercarnos al Señor, pero esto no significa que Dios me va a dar un carro del año, el dinero no va a faltar, la iglesia siempre va a estar llena, el banco va a estar virado, como decimos los puertorriqueños. No se trata de esto. Yo no quiero un Jesús que me diga a mí: te lo voy a dar todo lo que tú quieras te lo voy a dar. Porque a mí personalmente ese Jesús no me interesa.
El Jesús que a mí me interesa es el que me dice a mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, porque tu galardón será en los cielos, no en la tierra. Si estás sufriendo, hermano, en este mismo momento te digo que te encomiendes a Él, encomienda tu causa a Él. Yo no te voy a decir que el Señor te va a dar lo que tú deseas, pero sí te digo que Jesús se va a manifestar en tu vida de maneras que ni aún conocemos, porque su palabra es fiel y Él nos dice, me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. No sientes al Señor cerca, pídele que se revele en tu vida y verás que está más cerca de lo que tú imaginas. Dios está contigo, el Señor no nos deja solos en las pruebas. Aflicciones como cristianos siempre está con nosotros y recordemos que nunca seremos probados más de lo que podamos soportar. Nosotros debemos recordar también que Romanos 8:28 dice, ¿qué es lo que dice Romanos 8:28? Amén, que a los que aman a Dios todas las cosas les obra para bien. No importa la prueba por la que estemos pasando, Dios la va a transformar en bien. Dios las va a utilizar para bien. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él estará con nosotros. El Señor estará contigo, solo tienes que creerle, aunque las circunstancias te dicten lo contrario, al igual que lo estuvo con Daniel y con Esteban hasta el momento de su muerte. Hay que ser valientes y esforzarnos sin desmayar, porque Él nos sustentará con su diestra poderosa. ¿Cómo solucionamos esos problemas? ¿Cómo tenemos victoria sobre nuestro sufrimiento? Hay que tener en mente que el sufrimiento es consecuencia de una situación dolorosa, pero no durará para siempre. Hagamos siempre la voluntad de Dios en todo tiempo, sin dudar de su poder, porque nos dice Romanos 12:12 que su voluntad es perfecta y buena. El Señor nos tiene en su mira y por ende nos dará herramientas para superar la prueba que estemos pasando y por ende convertirá nuestro lamento en baile. ¡Aleluya! Les voy a dar un consejo. Busque al Señor en todo tiempo, búscale fervientemente sin descansar, porque lo hallarás. Yo personalmente hago algo a veces, ¿verdad? Muchos a veces dirán, está loco, o está en un viaje, como decimos puertorriqueños. Pero yo a veces me siento así y me pongo a mirar a mi alrededor, y yo veo los árboles, yo veo la grama, yo veo hasta los insectos, y me pongo a pensar, me pongo a mirar y pienso qué el Señor estuvo pensando cuando creó cada uno de ellos. La hierba que nosotros pisamos y ni atención le prestamos. Dios puso su empeño para crear y que creciera así. Dios puso su empeño para que esos árboles crecieran como son, las aves, el aire, las nubes, el sol, todo lo que vemos. Nosotros tenemos que poner esa misma atención que yo le pongo a esas cositas, pongámoslas en nosotros mismos. ¿Qué Dios pensó cuando nos estuvo creando? ¿Qué Dios pensó cuando dijo, yo voy a hacer a Polo así, yo voy a hacer al pastor así, yo voy a hacer a Ángel, a Roy? ¿Qué Dios estuvo pensando con cada uno de nosotros? Dios nos dio las herramientas para que superemos cada prueba que tengamos, no importa cuán mala sea, no importa cuán fuerte sea. Porque si Dios no me dio una situación fuerte a mí, Dios le dio la habilidad a mi hermano en Cristo para que me venga a apoyar y me venga a ayudar y me levante. Santo. Vivimos en un mundo en el que lo que todo nos rodea es posiblemente causa de sufrimiento, pero no debemos desanimarnos porque Cristo ya sufrió, murió y resucitó por nosotros para que vivamos por Él y hallemos gozo en Él. ¿Estás sufriendo? Alábale. ¿Estás gozoso? Alábale también. Por último, te pido que recuerdes que el sufrimiento no es problema porque nos acerca a Dios. El problema lo tenemos cuando encontramos placer en el mundo y nos olvidamos que hay un Dios en los cielos. El mismo que creó los cielos y la tierra es el mismo que murió por mí, por ti y por toda la humanidad en el Calvario. Ese Señor y Cristo no te desamparará ni te dejará porque Él es fiel. Quiero leerles una pequeña cita de Jonathan Edwards. Era un predicador para los años 1700. Y en uno de sus sermones, él dijo algo en una de sus oraciones que a mí me impactó. Y es que él dice, oh Señor, estampa eternidad en mis ojos. Estampa eternidad en mis ojos. Que yo mire ya siempre, que yo mire la eternidad, que yo mire lo que viene, no lo que estoy pasando ahora.
Que aunque yo esté cubierto en sufrimiento y en pecado y esté inundado, Señor, tenga mis ojos en ti, porque sabemos que esa recompensa que viene allá es grande y es más grande que cualquier cosa que estemos pasando aquí en la tierra. Quiero leerles algo. Hubo una mujer en los 1800 que se llamaba Annie Johnson Flint. Annie Johnson Flint. Algunos de ustedes la conocerán. Ella escribió más de 6,000 himnos cristianos. Y fue una mujer que perdió a su mamá en el 1863. Como 2 o 3 años más tarde perdió a su papá. Ella era joven todavía. Su hermana y el esposo de su hermana la adoptaron para que ella creciera en un hogar cristiano. Resulta que años más tarde su hermana murió y el esposo también. Se encontraba sola. Terminó creciendo en un orfanato. Ella siguió, se inspiró y siguió escribiendo poesía sobre el sufrimiento, sobre nuestra victoria sobre el sufrimiento, sobre la justicia de Dios, hasta que ella empezó a sufrir de una enfermedad, de artritis. Ella siguió sufriendo artritis hasta que ella quedó completamente torcida en cama. Sus dedos ya no se movían, estaba en silla de ruedas, no podía caminar. Y cuando ella estaba en la cama acostada, le ponían hasta 8 almohadas alrededor para que no se pelara su piel. Y aún así siguió escribiendo poesía. Y hay una aquí que a mí me encantó que se llama Su gracia es mayor. Dice, su gracia es mayor si las cargas aumentan, su fuerza es mayor si la lucha es más cruel. Si más son las penas, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si a punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Porque aunque la lucha fatigue en mi alma, en nombre de Cristo las he de vencer. Su gracia constante me ayuda en la vida, pues si Él es mi guía, seguro estaré. Recordemos por último Apocalipsis 21:4, capítulo 21, verso 4, donde el Señor deja una promesa para nosotros, para todo el que cree. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hagamos una oración, pongámonos de pie. Santo eres, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Porque sabemos que te has movido en este lugar, en este día, Padre amado. Sabemos, Señor, que no vamos a salir por esa puerta como entramos, Señor, hoy a las 12. Te pedimos, Dios, toca cada aspecto de nuestra vida, nuestros hogares, matrimonio, hijos, trabajo, las escuelas. Señor, danos confort, mi Señor. Que si estamos sufriendo por alguna situación, tú conoces nuestros corazones, tú eres quien pesa los corazones, dice tu palabra, Padre. Danos paz, danos tranquilidad, restáuranos, Señor. No te pedimos que nos dejes alegría, pero sí danos gozo, Señor, que el gozo venga de ti, que el gozo sea en ti, Padre Santo. Señor, que nos falte todo, pero que no nos faltes tú, Padre. Señor, que al igual que dijo Jonathan Edwards, digamos nosotros, estampa eternidad en nuestros ojos, Padre. Que tengamos nuestros ojos fijados en ti, mi Señor, no importa la situación. Te pedimos, Señor, que nos dé la habilidad también, que nos equipes, Padre, con las herramientas para darle aliento y consuelo al hermano que está caído, al hermano que está sufriendo, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, porque apartado de ti nada podemos hacer. Te pedimos, mi Dios, que nos acerque más a ti, Señor. Si ves que estamos sufriendo y nos estamos apartando de ti, sea por rencor, sea por dolor, llámanos, Señor, háblanos de nuevo a ti, Padre Santo. Y que hallemos alegría en ti, que hallemos gozo en ti, mi Señor, porque tú nos darás la victoria, Padre Santo. Que nunca nos quitemos eso de nuestra vista, porque tú nos darás la victoria, Señor, porque el sufrimiento que pasamos ahora no se compara con la gloria venidera, Padre. Señor, restáuranos, mi Dios, restáuranos desde el interior, Padre Santo, restáuranos desde el interior, mi Dios. En el nombre, que es sobre todo nombre, en tus manos, Señor, nos encomendamos. Encomendamos nuestro sufrimiento, nuestra causa, Señor, la dejamos en manos del Todopoderoso, en el nombre poderoso de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Amén, amén y amén.